¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda con el gusto de siempre su amigo el Cachanilla Powers. Hoy les quiero compartir el tema de la corrupción, pero quiero referirme más específicamente al ámbito policial. Puesto que nuestro país está considerado por Transparencia Internacional con graves problemas de corrupción. ¿Pero qué es la corrupción? En este sentido, comete corrupción toda persona que realiza acciones poco éticas o contrarias a la ley, con el fin de beneficiarse o beneficiar a un tercero. La palabra corrupción es una derivación de la palabra corroer, que significa sacar de su estado de pureza o degradar un material a un estado inútil o poco útil, y se utiliza principalmente en la metalurgia. En general, para que haya corrupción se necesitan dos partes, quien corrompe y quien se corrompe. Existen varios tipos de corrupción. Una es la corrupción institucional, que se da de manera sistemática en una organización. Llámese esta gobierno, escuela o empresa, donde todo ente o entidad es corrupta, lo que quiere decir que solo en este ambiente y para los fines de la institución se permite y tolera la corrupción. Aquí se aplica el dicho de donde fueres haz lo que vieres. En este ambiente los individuos que no son corruptos terminan siéndolo o tolerando esta conducta. Otra es la corrupción cultural, es la que se da en una sociedad, donde se busca cómo evitar procedimientos, sanciones o agilizar trámites, y esta se comparte, donde se mira a los corruptos, se les condena o se les tolera, pero se les mantiene y se recurre a ellos si se les necesita. En este punto la corrupción puede no ser bien vista, pero se recurre a ella por necesidad o prepotencia. Otra es la corrupción individualizada, es aquella conducta que se realiza de forma individual por cada persona, para su beneficio o el de otro, adquiere forma y personalidad propia. Esta se alimenta de los dos primeros tipos. Ahora bien, en México existe una fuerte corrupción institucional y cultural. El gobierno en todas sus esferas tiene cierto grado de corrupción que ha lastimado a la sociedad y ha evitado el óptimo desarrollo del país. Pero como siempre, el hilo se revienta por lo más delgado. La corrupción es más visible en la institución que es considerada como el rostro del gobierno, y me refiero a la policía. Pues la policía es quien guarda el orden y la paz pública, es quien ejerce el uso de la fuerza para imponer la ley, es quien previene e investiga los delitos, es quien hace las detenciones, es quien llamamos para que nos auxilie cuando estamos en peligro. La policía es la primera en llegar cuando hay heridos, incendios, accidentes, desastres naturales. Los números de emergencia de todo el país están conectados en primer lugar con la policía. Un gobierno pequeño tiene una policía pequeña y débil. Los gobiernos fuertes tienen cuerpos policíacos más numerosos y fuertes. La policía es quien más está en contacto con la población, ya sea atendiendo incidentes, patrullando las calles, haciendo detenciones, custodiando edificios estratégicos, investigando delitos, etc. Por eso, ella es la cara del gobierno. En México existen más o menos unos 2,000 cuerpos policíacos de nivel municipal, 32 estatales preventivos, 32 de investigación de delitos de nivel estatal, una policía federal con todas sus ramas y una policía de investigación de delitos a nivel federal o llamada Policía Ministerial Federal. En cada corporación existen diferentes grados de corrupción, pero es algo seguro que en todas existe corrupción. Las causas de esta corrupción son diversas, pero la más común es la económica. Concentrémonos en esta. La corrupción en el sistema policial se da desde su base hasta el puesto más alto dentro de la corporación, dirección o secretaría, según sea el caso. En las altas esferas se manejan cantidades grandes de dinero. La fuente del mismo es diversa, desde empresarios buscando favores y ventajas, políticos en ascenso, policías, hasta el crimen organizado que compra la protección en los niveles más altos. Después siguen los mandos medios. Sus fuentes son parecidas, pero en este nivel hay una fuerte entrada de recursos de los niveles inferiores, pues es común que estos mandos le cobren o pidan cooperación a sus agentes para otorgarles sectores específicos, horarios o vehículos, así como otorgarles cierta protección para la realización de sus actividades. También se da por pago de días de descanso o de autorización de vacaciones. En la base de la corporación, entre los agentes, la entrada de divisas producto de la corrupción se da de manera diferentes y muchas veces únicas.
desde la famosa mordida para evitar una infracción de tránsito o para evitar ser detenido por alguna falta a los bandos gubernativos o por la comisión de un delito, así como por el cobro de plazas para que los narcomenudistas, polleros, entre otros, puedan trabajar sin que la policía los moleste o se les facilite el tránsito o información de operativos, hasta la extorsión directa en contra de infractores o delincuentes y de sujetos inocentes, los cuales se les fabrican las pruebas para poder extorsionarlos. Es triste que funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la ley sean quienes participen en actos de corrupción, violando sistemática y reiteradamente la ley. Pero para entender mejor este fenómeno debemos tomarlo como una correlación entre la corrupción institucional y la cultural, y la interrelación que hay entre la base y la punta de esta pirámide, ya que para que haya un corrupto debe haber un corruptor. Debe haber también un ambiente favorable a la impunidad de este ilícito, así como una red de protección. No cabe duda que la corrupción es un lastre para México, pero ¿es correcto satanizar a los policías por estas conductas? ¿Qué los llevará a cometerlas? ¿Qué beneficios obtienen de estas conductas y en qué invierten los beneficios? ¿Qué se debería hacer con estos elementos y qué remedio se puede implementar? Y la pregunta más importante, ¿todo el cuerpo policíaco es corrupto? No olvidemos que los agentes de policía son personas y como personas tienen su origen dentro de nuestra sociedad. Son hijos, son hermanos, vecinos, padres, esposos y esposas. Son parte del pueblo y salida del pueblo para servir al mismo, y como tal, arrastran vicios que son propias de nuestra sociedad. Ahora bien, de los más de 2000 cuerpos policíacos que hay en México, solo las policías federal y algunas estatales tienen sueldos por encima de los 9,000 pesos mensuales, sueldo apenas suficiente para cubrir las necesidades económicas de una familia. En su mayoría, las policías de nivel municipal ganan sueldos bajos, entre los 3,000 y 9,000 pesos mensuales, dependiendo del municipio y en cuanto a su tamaño. El punto es que la mayor parte de la fuerza policial se encuentra en los municipios y es la policía más próxima a la gente. Los bajos salarios explican en gran medida la gran corrupción, ya que con sueldos de hambre los uniformados buscan completar el gasto o entrada extra de dinero para poder darse algún lujo para la familia que no podrían costear con su sueldo. La carrera policial es ingrata con los agentes, ya que exige mucho a los hombres y mujeres que se unen a la fuerza. Les exige grandes sacrificios tanto físicos como psicológicos, ya que se le pide a la gente poner en riesgo su integridad física y su salud, al realizar detenciones que podrían ser muy riesgosas e incluso podrían perder la vida en aras de mantener el orden y hacer cumplir la ley. Estos riesgos no se ven recompensados en la mayoría de los cuerpos policiales del país, al percibir salarios bajos, no contar con seguro de vida o contar con mucha burocracia e incertidumbre jurídica para el cobro de las pólizas. Un seguro médico deficiente, en algunos casos no se cuenta con servicios funerarios. En muchos casos no existe un sistema de pensión ni de jubilación. Además, las leyes que regulan a la policía son ingratas, al solo reconocerles 5 derechos y asignarles alrededor de 70 obligaciones. Se suma a esto que en el año 2008 se reformó el artículo 123 constitucional en su apartado B, donde básicamente autoriza al gobierno despedir a los agentes por no reunir requisitos de permanencia, tales como pruebas de confianza, no tener el nivel académico que se les exige bajo las reglas y requisitos aprobados y que pueden cambiar constantemente, entre otros. Pero además se les niega a los agentes el derecho a defenderse en tribunales, dado que si llegara a ganar una resolución favorable, aún demostrando su inocencia, no recuperaría su trabajo, y solo entonces podría reclamar una indemnización, y cuya indemnización la deja a criterio de las legislaciones locales para calcular su monto, que en la mayoría de estas establecen 3 meses de sueldo, de manera discriminadora y alevosa. El policía es apartado de sus derechos laborales, al negarle a la ley su reconocimiento como empleado o trabajador, y definir su relación con el Estado como una relación administrativa, lo que imposibilita acudir a las juntas de conciliación o a los tribunales laborales para dirimir diferencias con su patrón, y los orilla a acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo para hacer valer los escasos derechos que se les reconoce. El policía no puede exigir aumento de sueldo, ya que se les niega el derecho a sindicalizarse, por lo que queda a la buena voluntad de sus patrones el decide el aumento y de cuánto va a ser.
En resumidas cuentas, el policía se ve desprovisto de certeza jurídica y económica, con un pie en la cárcel y el otro en la tumba, ya que las leyes son estrictas con su actividad y cualquier equivocación la pagará con cárcel o despedido, y debido al asedio del crimen organizado también podría ser víctima de agresiones letales. Muchos podrían decir que si no les conviene las condiciones laborales, que se dediquen a otra cosa, y podrían tener razón. Pero en este país, donde escasea el trabajo, nadie puede darse el lujo de perder su medio de sustento, así no convengan las condiciones laborales. En mi opinión, el marco regulador es estricto y podría funcionar bien, solo que se olvida de la persona, pues impone más obligaciones y concede pocos derechos. En este sentido, en lugar de apartarlo al elemento del resto de los empleados del gobierno, debería tratarlo de forma similar, mejorando sus condiciones que sean acordes con el riesgo contraído relacionado a la actividad policial, darles un sentido de pertenencia y de responsabilidad que haga que el elemento busque cuidar su trabajo y olvide el tratar de beneficiarse lo más rápido posible de su puesto, que sienta que en su trabajo hay futuro y que es prometedor. Con todo esto no se acabaría la corrupción, pero sí disminuiría considerablemente. El tema es muy amplio y falta mucho que tratar, y faltan varias preguntas que responder, pero por el momento llegaré hasta aquí con este tema. Si te gustó el video, dame una manita arriba y suscríbete a mi canal. También me puedes dejar un comentario para saber qué puedo agregar o quitar, o qué tema te gustaría que tratara. Me despido de ustedes, les mando un saludo a todas las personas y a todas las corporaciones policíacas en México. Soy el Cachanilla Power, nos vemos en la próxima. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda con el gusto de siempre su amigo el Cachanilla Powers. Hoy les quiero compartir el tema de la corrupción.